Un gusto poder saludar los compañeros y compañeras. El tema de nuestro grupo aborda lo que es el artículo creado por Laura Bowner, Shakespeare en la selva. La fecha de publicación del artículo se dio en 1966 en la revista Natural History. La nacionalidad de nuestra autora es estadounidense y los datos etnográficos en donde se desarrolló la historia data de África Occidental, dentro del territorio de Camerún y Nigeria, junto a la tribu de los Tiv. Bueno, como primera instancia, explicando la tesis central de la historia, la narración que ofrece la lectura trata acerca de la visión de universalidad que presencia Laura Bowman tras encontrarse una múltiple interpretación cultural sobre el libro Hamlet de Shakespeare. Luego de volver a realizar un segundo viaje a las selvas occidentales del continente africano y haber tenido la oportunidad de compartir el contenido de la obra dentro del territorio más remoto de la tribu, Bowman presencia cómo su narración de la historia incita a la tribu a cuestionar inherentemente con un enfoque nativo en los hechos. Al no conocer de antemano la historia, ofrecen un análisis que aporta una disyunción entre su región con el resto del mundo, dejando a la autora reflexionando entre cómo una visión particular puede enriquecer el contexto universal que trata Shakespeare y cómo su propio enfoque busca unir los cabos sueltos que, de no ser por una marcada barrera cultural y lingüística dentro de la tribu, difícilmente se hubiera trazado tal y como fue. Realizó un trabajo de campo empleando una metodología de investigación cualitativa. Se lleva el libro de Shakespeare, Hamlet, a la selva para ver si allí le pueden dar la interpretación correcta y clausurar la polémica acerca de las diferentes interpretaciones de la obra. Se hará consciente entonces de que el relativismo cultural no contempla la existencia de valores absolutos universales, puesto que lo que es ampliamente aceptado en una sociedad puede no serlo en otra, y de forma que hacen familiar aquello que les resulta extraño, adaptándolo a sus creencias morales y a su cultura en un intento de adaptar lo que no pueden entender. Podemos ver que la autora tiene una visión errónea del término cultural al pensar que su cultura es la misma en todo el mundo, al igual que su educación, costumbres y sus manifestaciones prácticas, como en la literatura en este caso. Antes de iniciar su viaje, Laura Bohannan es etnocentrista y hasta cierto punto llega a ser reduccionista, por lo que daría por sentado el que la cultura de los Tiv estaría en un estado de evolución inferior a la de la antropóloga. Por otra parte, rompiendo con los evolucionistas, se situaría en la línea de la pureza de raza no existe y ninguna raza es innatamente superior a otra. A lo largo de la lectura hemos visto cómo la tribu de los Tiv ha dado su propia interpretación a un clásico de la literatura occidental como lo es Hamlet. A través de sus diferencias culturales, viendo como imposibles a los aspectos esotéricos y como erróneos a varios aspectos culturales, además de comprender de manera diferente las relaciones entre los diferentes personajes de la historia, a relacionarlos con las de su propio contexto. Gracias a la evolución de la antropología, hoy podemos conocer mejor a otras sociedades que cohabitan en el mundo y así poder entenderlas y conocerlas mejor, pese a que tengamos diferencias culturales y etnográficas. Gracias a la lectura de Shakespeare en la selva, hemos constatado que no existe una sola cultura ni forma correcta de ver las cosas. Nuestra percepción está atravesada por la cultura, es decir, que todo lo que comprendemos y conocemos ha sido construido tras largos años de desarrollo que puede llegar a diferir por múltiples factores, ya sean geográficos, climáticos, familiares, económicos, sociales, geopolíticos, entre otros. Cosa que podemos evidenciar fácilmente en un país multicultural como es el Ecuador. Al pertenecer a una cultura normalizamos y naturalizamos nuestra forma de vida como la correcta, a pesar de no ser así. La cultura es cambiante y dinámica, evoluciona según los cambios de quienes la incorporan. Tanto individuos como grupos se juntan generando cambio. En la actualidad, a causa de la globalización, cada vez nos acercamos más a una cultura global, con lo que viene la aculturación. Es decir, esto es un proceso que se da al mantener contacto prolongado entre varias culturas, provocando una erosión entre ambas, en mayor o menor medida según el nivel de dominación sobre la otra. En nuestro contexto, esto ha sucedido principalmente con las culturas europeas y norteamericanas. Por otro lado, se da también el sincretismo,
que está muy presente en el Ecuador y en la cultura cuencana, por ejemplo, ya que se mezcla la religión católica y la religión regional, dando origen a festividades como el Corpus Christi, entre otras. Finalmente, la asimilación también es el gran problema de todo esto, ya que no se da un intercambio cultural como tal, sino que el intercambio es unilateral, dejando una cultura para asumir otra. Para concluir, Shakespeare en la selva nos ha permitido expandir nuestros horizontes de pensamiento al recordarnos que la cultura no es universal, sino que cada cultura y todos sus aspectos provienen de un largo proceso de desarrollo continuo. Por lo tanto, es imposible que exista una cultura general a pesar del fuerte proceso de globalización que estamos viviendo.